En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada Esteban Illades. Esteban es periodista, editor de la revista Nexos, autor del libro La noche más triste, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un reportaje en el que describe todo lo que ocurrió esa noche del 26, entre el 26 y el 27 de septiembre, a partir de documentos oficiales. Hace una reconstrucción muy minuciosa de lo que ocurrió en aquella ocasión, hace ya prácticamente un año, y bueno, describe también quiénes son los involucrados, quiénes son los actores de esta trama funesta. Esteban, ¿cómo estás? Primitivo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Esteban, ¿quién es el Cabo Gil? Mira, el Cabo Gil es acusado por todos los detenidos que se identifican como miembros de los Guerreros Unidos, como el autor intelectual y el autor material de la desaparición de los 43 estudiantes. Los detenidos que dicen haber participado en la quema de los 43 cuerpos esa noche en el basurero de Cocula, dicen que eso fue ordenado por este hombre, por Gildardo López Astudillo. Sidronio Casarrubias, también supuesto líder de los Guerreros Unidos, dice que Gildardo López es el cabecilla en esa región de los Guerreros Unidos y que Gildardo López fue quien le avisó a él que habían desaparecido a los 43 estudiantes y lo habían hecho porque pensaban que los estudiantes eran miembros del Cártel de los Rojos. Eran miembros, eso es lo que él pensaba, que eran miembros del Cártel de los Rojos. Ahora, hay un vínculo entre, en esa noche precisamente, entre el Cabo Gil y Francisco Salgado Valladares, el subdirector de la policía. ¿Es ahí donde se fragua este terrible suceso? Pues así es, parece ser, conforme a lo que se ha logrado reconstruir esa noche, que la policía de Iguala es quien entrega este cártel de los Guerreros Unidos a los estudiantes. Los entrega, parece ser, en grupos divididos, en grupos que pasan primero por las barandillas de Iguala, después por la comandancia de Iguala, otros pasan en patrullas de la policía de Cocula, que es el municipio aledaño, y a fin de cuentas, a partir de esta comunicación, es que los estudiantes son entregados a los Guerreros Unidos, a dos hombres, uno conocido como el Pato, otro conocido como el Terco, que trabajan para este hombre, para Gildardo López, y ellos son, de acuerdo a las declaraciones de los detenidos, quienes primero matan a los estudiantes y después desaparecen sus cuerpos. ¿De dónde parte esta confusión o esta identificación de los estudiantes como miembros de los Rojos por parte de la policía de Iguala? Pues hay muchos factores, la verdad. Una de las declaraciones es de Marco Antonio Ríos Berber, uno de los primeros detenidos. Él fue detenido al segundo día de la desaparición de los estudiantes. Él dice, se refiere a los estudiantes como los ayotzinapos, y él dice que tenían la orden de entregarlos porque sabían que eran rojos. Otro de los detenidos, Felipe apodado el Terco, él dice que hablando con uno de los estudiantes, le confirma que son miembros de los Rojos. Obviamente todo esto hay que tomarlo con mucha cautela porque son declaraciones de detenidos. Ellos dicen esto, y por otra parte tenemos a Sidronio Casarrubias diciendo que el famoso Cabo Gil confunde. Según la teoría de las autoridades que en su investigación, ellos dicen que había una pugna por la plaza porque los Rojos querían tomar control de Iguala, que Iguala es la puerta de entrada a la región que produce amapola en Guerrero, que produce aproximadamente el 45% de la amapola. Esta amapola, recordaremos, después se vuelve opiáceo, se vuelve morfina en el mercado legal y se vuelve heroína en el mercado ilegal. Estamos hablando de un negocio de millones de dólares por el cual dos cárteles estaban peleando en la ciudad de Iguala. Pero además dos cárteles que tenían una rencilla grande, incluso en el tema personal, Esteban. El propio Cabo Gil tenía cuentas pendientes, ¿no? Con los Rojos. Mira, primero estamos hablando de que los días anteriores y uno de los otros había habido muchas balaceras en las zonas alrededor de Iguala. El municipio de Coaculco, por ejemplo, que es un municipio también aledaño, habíamos visto matanzas de 10, 20 personas. Entonces había una guerra muy clara entre Rojos y Guerreros Unidos. Por otra parte, dicen los detenidos que el Cabo Gil, Gildardo López, su padre había sido matado por los Rojos el año anterior. Entonces él ya tenía una venganza personal que hacer contra los Rojos. Todo esto junto pues da pie a una de las hipótesis más fuertes, que es que los estudiantes fueron confundidos por los Guerreros Unidos, que los Guerreros Unidos
con base en confusión justo por esto, pensaban que los estudiantes eran miembros de los Rojos y por eso los mataron y después los desaparecieron. Obviamente estamos hablando de una hipótesis, no estamos hablando de nada confirmado. Pero es lo que está en este momento en los expedientes, ¿no? En los documentos oficiales. Así es, y ahora con la detención el día de ayer en Taxco de Gildardo López, pues será necesario conocer qué es lo que declara él. Él actualmente se encuentra en la CEIDO, fue detenido ayer. Será necesario saber qué es lo que testifica, qué es lo que declara, para ver si en verdad hubo una confusión o si fue otro motivo por el cual los Guerreros Unidos desaparecieron a los 43 estudiantes. ¿Los estudiantes fueron llevados a una propiedad del Cabo Gil? Así es, según las declaraciones de los detenidos, ellos estaban esperando en un lugar llamado Loma del Coyote, que está en el camino entre Iguala y Cocula, y ahí es donde a los estudiantes se les traslada a 2 camionetas, en las cuales se les sube primero y después se les lleva ya, según los detenidos, al basurero de Cocula para ser asesinados. Ahora, hay un dato que me llama la atención y que tú lo describes muy bien, Esteban, en tu libro, que es el tema de la personalidad y de la brutalidad de Gildardo López. Era un tipo y sus allegados, digamos, sus colaboradores, ¿no? Delincuentes, se ensañaban pues con sus víctimas, pero además les gustaba mostrar la forma en que torturaban a estas víctimas. Así es, algo que hemos visto que es parte de La Noche Más Triste, mi libro, que también mostró en días anteriores Marco Coronel, reportero de Punto de Partida, hay un catálogo de imágenes, un catálogo sangriento, francamente horrible, en el cual los Guerreros Unidos, cada que detenían ellos a alguien, porque ellos eran la verdadera autoridad en el municipio de Iguala, cada que detenían a alguien que hacía algo que no les gustaba, ya fuera un miembro de un grupo rival, alguien que hiciera algo con lo que ellos no estuvieran de acuerdo, le tomaban una fotografía a esa persona, tomaban sus datos, tomaban su nombre, apuntaban qué es lo que había hecho, y en un detalle francamente horrible les tomaban una fotografía justo antes de morir. Espantoso, espantoso, y además la hazaña, la sangre fría para realizar estos crímenes. Eso me lleva a pensar, Esteban, que esta detención del Cabo Gil podría también esclarecer pues muchas de las desapariciones y las ejecuciones que se han dado en aquella zona. Así es, no solo las de los 43 normalistas. Recordemos que en los primeros días, después de que se inicia la investigación a nivel estatal y que la Procuraduría del Estado de Guerrero detiene a Marco Antonio Ríos Berber, él los lleva a unas fosas, los lleva a un par de fosas en las cuales se encuentran decenas de cuerpos. Después, tras estudiarlos, los peritos determinan que esos cuerpos no corresponden a los estudiantes. Luego, semanas después, muchos grupos, incluso grupos independientes de familiares, han estado buscando en la zona y han encontrado múltiples fosas, han encontrado decenas de cuerpos. Entonces esto también podrá explicar quiénes son esas personas y por qué han aparecido en esas fosas. La detención del Cabo Gil, Esteban, el Cabo Gil, ¿ese es el eslabón clave para esclarecer lo que ocurrió en La Noche Más Triste? Pues por lo menos para como lleva la investigación la Procuraduría General de la República, para ellos esta sí es la pieza clave. Ellos tienen apuntalada toda su versión en el hecho de que el Cabo Gil es quien ordenó la desaparición de los 43 estudiantes. Será muy importante entonces para ellos determinar si él participó y cómo participó a partir de lo que declare. Y sin duda, pues estaremos todos muy atentos para saber si él fue la persona que ordenó la desaparición y, más importante aún, a 11 meses, casi 12 de lo sucedido, para que podamos saber por qué desaparecieron los 43 normalistas. El por qué, que es además uno de los temas más importantes, ¿no? El saber cuál fue la causa de que hayan sido desaparecidos estos 43 jóvenes y tratar de entender, aunque resulta muy complicado por la brutalidad de lo ocurrido esa noche, pues tratar de entender qué llevó a los grupos criminales y a los policías coludidos con ellos pues aparentemente a asesinar y a incinerar los cuerpos de los jóvenes. Ahora, desde el punto de vista de las investigaciones, Esteban, pues tú has estudiado como nadie estos expedientes. ¿Cambian algo en una cuestión, digamos, científica, en lo que pueda aportar el Cabo Gil? Porque finalmente todo se basa en testimonios, ¿no? Exacto, es ahí el grave problema que tiene la Procuraduría y que fue desnudado de forma
muy certera por los expertos de la Comisión Interamericana hace 2 semanas, y antes por el grupo, por los peritos, los expertos forenses, los peritos argentinos, que pronto darán ellos su reporte final, se espera que sea la próxima semana. Ellos lo que han dicho desde un inicio es que toda la versión de la PGR en su investigación está sostenida en gran parte por declaraciones de detenidos. Y lo que le falta a esa versión, lo dice muy claramente el equipo de forenses argentinos, es evidencia científica que vincule las cosas. Porque si bien es cierto, a partir, lo vimos ayer con el segundo peritaje de Innsbruck, que confirma que uno de los restos presentados por la PGR corresponde a un segundo normalista, a Yosivani Guerrero de la Cruz. Lo que no hay es evidencia física que vincule esos restos con la escena que la PGR dice es donde sucedió la desaparición de los estudiantes, es decir, el basurero de Cocula. La PGR tiene ese basurero, tiene los restos que presenta como encontrados en el río San Juan, que es un río a algunos kilómetros del basurero, pero no tiene evidencia física para vincular las dos escenas. Lo que tiene son declaraciones de detenidos. Entonces, para los peritos argentinos y para la Comisión Interamericana, esa es de las partes más endebles de la investigación de la PGR. Ese es un punto muy importante, porque entonces el debate se estaría centrando en el lugar en donde podrían haber sido quemados los cadáveres. Así es, porque lo que tenemos ahora, sin duda, después de este peritaje de la Universidad de Innsbruck, tenemos la confirmación de que por lo menos 2 estudiantes, sus cuerpos fueron calcinados, fueron incendiados, y se les pudo identificar a partir de estos restos calcinados. Entonces, sí podemos confirmar que por lo menos el destino de 2 de los 43 estudiantes. La pregunta más grave, obviamente, ahora es, bueno, no solo dónde están los otros 41 estudiantes, sino dónde sucedió esto. Correcto. Lo ocurrido ayer con las revelaciones hechas por la Procuradora General de la República sobre Yosivani Guerrero de la Cruz y la detención del cabo Gil, ¿ayudan a las versiones de la Procuraduría General de la República? Pues sin duda les ayudan, sobre todo, como te comentaba, después del informe publicado por la comisión, por los expertos de la Comisión Interamericana. Sin embargo, obviamente se dan en circunstancias muy curiosas, porque 2 semanas después de lo sucedido, hay 2 de las revelaciones más grandes en un caso que lleva casi un año. Entonces es curioso ver cómo respondió la Procuraduría a esto, ¿no? Ayudará en el sentido de que para ellos les esclarecerá, sobre todo, una vez obtenidas las declaraciones del cabo Gil, les ayudará a ellos a consolidar su narración sobre lo sucedido esa noche. El problema, claro, está en que ante los ojos de la sociedad y de la gente que ha estado siguiendo este caso, pues será muy difícil creer lo que presenta la Procuraduría de ahora en adelante, después de ver cómo realizaron la investigación a partir de lo que presenta la Comisión Interamericana. Ahora, será muy difícil que la Procuraduría ofrezca pruebas contundentes, pruebas científicas. Así es, porque incluso el día de ayer, por ejemplo, que la Procuraduría llamó una conferencia de prensa un 16 de septiembre para dar a conocer algo que tenía que ser relevante por la fecha, el mensaje que dio fue completamente erróneo. Fue un mensaje en el cual la Procuradora leyó textualmente los resultados entregados por la Universidad de Innsbruck. Entonces, durante 15 minutos, la Procuraduría, en lugar de explicar claramente qué es lo que estaba leyendo, leyó cifras, leyó términos técnicos, y entonces lo que debería haber sido para ellos una gran noticia, un gran hallazgo, se perdió en todos estos tecnicismos. En cambio, por ejemplo, si uno ve el día de hoy, la Universidad de Innsbruck publicó su propio comunicado. La universidad, en 4 párrafos, deja claro que los estudios que ellos hicieron para ellos son satisfactorios y pueden comprobar que 2 de los restos presentados por la PGR corresponden a 2 de los estudiantes desaparecidos. Conclusión, Esteban, lo ocurrido ayer, esta conferencia de prensa fallida y todo, como tú lo has calificado, y la detención del cabo Gil ayudarán a conocer lo que ocurrió entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado, pero no darán contundencia a las indagatorias de las autoridades. Exacto, esa es la conclusión. Muy bien. Esteban, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Primitivo, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, un fuerte abrazo. Esteban Illades, periodista, autor de La Noche Más Triste, la desaparición de los 43 de estudiantes de Ayotzinapa, que edita Editorial Grijalvo, y bueno, pues experto ya en este tema. También es editor de Nexos. Es muy claro lo que él señala. Lo más importante es conocer el papel
de Gildardo López, el Cabo Gil, en aquella noche, en aquellos sucesos, como aparente autor intelectual de la muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y bueno, también conocer el papel que jugaba hasta ayer en la